Enfermedad ácido péptica. Infección por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo de morfología curvada microaerófilo que produce o actúa como cofactor para producir determinados trastornos gastrointestinales en una minoría de los pacientes a los que infecta. Epidemiología. La prevalencia de la infección por el Helicobacter pylori varía de acuerdo con la edad, la zona geográfica y la clase socioeconómica, siendo la prevalencia más alta en los países menos desarrollados. En los desarrollados, más del 50% de los adultos están infectados, mientras que en los menos desarrollados, las cifras pueden alcanzar el 80 al 90%. Las infecciones se suelen adquirir en la infancia. Virulencia. El modo exacto de transmisión de esta bacteria es todavía controvertido. En general, se acepta que se produce de persona a persona. Además, pueden existir una transmisión fecal-oral y oral-oral, o transmisión por agua contaminada. Tabla 1.1 Factores de virulencia. Factor de virulencia, morfología curvada y presencia de flagelos, propiedad que otorga gran movilidad que permite penetrar por la capa moco del estómago. Adhesina, facilitan la unión de la bacteria a las células epiteliales, tropismo. Uriasa, transforma urea en amonio y dióxido de carbono, neutralizándose la acidez gástrica de alrededor de la bacteria. Amonio, interacción amonio y agua generándose iones hidróxido lesivos para las células epiteliales gástricas. Factores de virulencia específicos, proteína del gen asociado a citotoxina, citosina vacuolizante, propiedad que otorga, presentes en algunas cepas del Helicobacter pylori, aumentan poder patógeno, generan mayor respuesta inflamatoria, justifica mayor riesgo de enfermedad ulcerosa péptica y adenocarcinoma. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los infectados permanecen asintomáticos. La infección por Helicobacter pylori puede dar lugar a una gastritis aguda, en general asintomática, pero la inflamación persiste mientras dure la infección, por lo que no se pueden hablar de portadores sanos y sí de gastritis crónica inicialmente superficial. No obstante, la mayoría de los infectados permanecen asintomáticos. Estos pacientes pueden desarrollar distintas enfermedades. La infección por Helicobacter pylori se ha relacionado con la gastritis crónica, la enfermedad ulcerosa gástrica y duodenal, la dispepsia, el linfoma no-Hodgkin de bajo grado de tipo MALT, la anemia ferropénica y la trombopenia. Tabla 1.2. Distintas manifestaciones clínicas de la infección por Helicobacter pylori. Manifestaciones clínicas. Úlcera péptica, duodenal 90 al 95%, colonización gástrica por Helicobacter pylori y gástrica 60 al 70%, colonizados por Helicobacter pylori. Nota, solo el 10% de la población colonizada por la bacteria padece una úlcera duodenal, por lo que otros factores deben contribuir a su desarrollo. Gastritis, gastritis aguda, gastritis crónica activo tipo B, gastritis crónica atrófica multifocal, puede asociar metaplasia, lesión preneoplásica. Linfoma no-Hodgkin primario gástrico de bajo grado de tipo MALT, relación etiológica demostrada, adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, dispepsia no ulcerosa, manifestaciones hematológicas, anemia ferropénica, trombopenia, déficit de vitamina B12. Recuerda, la altísima frecuencia de asociación de Helicobacter pylori úlcera duodenal hace que el rendimiento diagnóstico del test de Uriasa sea aproximadamente del 90%, mientras que para obtener un rendimiento similar en las úlceras gástricas es necesaria realizar tinción de Giemsa más Uriasa. Diagnóstico. El diagnóstico de infección por Helicobacter pylori puede determinarse por varios métodos.
Véase la tabla 1.3. Tabla 1.3. Métodos diagnósticos de la infección por Helicobacter pylori. Técnicas de identificación. Métodos invasivos requieren endoscopía, toma de biopsia gástrica de antro, evitar zonas atróficas y o metaplasia intestinal. Estudio histológico GIEMSA. Método directo de detección de la bacteria, sensibilidad del 85 al 90%, especificidad del 95 al 100%. Test de la ureasa rápida. Método indirecto, colorimétrico, valora existencia de ureasa y no del germen. Se basa en que la ureasa producida por la bacteria hidroliza la urea y cambia el color de un indicador. Rápido y económico, sensibilidad del 90 al 95%, especificidad del 97 al 100%. Cultivo, método directo de detección de la bacteria, caro y lento, método más específico, escasa sensibilidad, permite antibiograma, identifica resistencia a los antibióticos. Técnica de identificación, métodos no invasivos, no requieren endoscopía, no toma de biopsia gástrica. Test de aliento con urea marcada con carbono isotópico C13, método indirecto, sensibilidad del 94%, especificidad del 96%, mejor test diagnóstico por su alta precisión y facilidad de realizar. Pruebas serológicas. Estudios epidemiológicos, serología podría ser útil como diagnóstico tras validación local de la prueba, método indirecto, sensibilidad del 85%, especificidad del 75%, no útil para valorar erradicación. Los títulos de anticuerpos descienden a partir del sexto mes post-tratamiento. Detección de antígenos fecales. Método ELISA con anticuerpos monoclonales para detección de antígenos en heces. Precisión diagnóstica equivalente al test de aliento en laboratorios validados. Método indirecto. Sensibilidad del 94%, especificidad del 96%, peor aceptado tanto por pacientes como por el personal sanitario. Elección de la técnica diagnóstica. Depende de la realización de la endoscopía, tanto en el diagnóstico inicial como en el estudio de control tras el tratamiento erradicador. No se recomienda realizar una gastroscopía como única indicación para el estudio de la infección por Helicobacter pylori o por la monitorización del tratamiento erradicador. Por lo tanto, se debe realizar un test invasivo solo si se realiza una gastroscopía para otra justificación clínica o ante la necesidad de un antibiograma. Tanto si se utiliza una prueba invasiva como una no invasiva, se recomienda evitar cualquier tratamiento antibiótico durante al menos 4 semanas antes de la evaluación de la infección por Helicobacter pylori. Suspender los inhibidores de la bomba de protones al menos 2 semanas antes de la evaluación de la infección por la bacteria. Se recomienda comprobar la curación de la infección tras el tratamiento mediante una prueba no invasiva, esperando para realizar la prueba diagnóstica al menos 4 semanas después de finalizar el tratamiento. Se usa el test de aliento salvo que se realice gastroscopía. Por otra indicación clínica, se realizará un estudio histológico. Recuerda, no debe realizarse ningún procedimiento invasivo únicamente para detectar Helicobacter pylori. Tratamiento. Para poder realizar el tratamiento, la infección por Helicobacter pylori debe ser previamente diagnosticada. Las recomendaciones sobre las indicaciones de tratamiento de la infección por Helicobacter pylori se citan en la tabla 1.4. Tabla 1.4. Indicaciones del tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Indicaciones: úlcera gástrica o duodenal, linfoma no-Hodgkin gástrico de bajo grado de tipo MALT, atrofia mucosa gástrica o metaplasia intestinal, familiares de primer grado de paciente diagnosticado de adenocarcinoma gástrico, resección quirúrgica o endoscópica de un cáncer gástrico como prevención de recidiva neoplástica, anemia ferropénica de causa no explicada,
púrpura trombocitopénica idiopática, déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas, dispepsia funcional, uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones en pacientes jóvenes, antecedentes de úlcera en tratamiento con AINE o ácido acetilsalicílico de manera continuada. Se recomienda ofrecer tratamiento erradicador a todo paciente diagnosticado de infección por Helicobacter pylori. Aunque el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori puede acelerar la cicatrización de las úlceras pépticas, la principal razón para tratarlo es evitar las recurrencias. Es muy importante destacar que en los casos clínicos donde se pretende ser eficiente, mismo resultado al menor coste, desde el punto de vista diagnóstico terapéutico, puede indicarse directamente tratamiento erradicador de Helicobacter pylori sin realizar diagnóstico previo de colonización, si se trata de una úlcera duodenal. Existen muchos regímenes de tratamientos útiles. No obstante, no se aconseja pautar tratamiento empírico ni utilizar monoterapia por su escasa eficacia y el riesgo de aparición de resistencias. Como tratamiento de primera línea, se sugiere una pauta cuádruple con inhibidores de bomba de protones, claritromicina, amoxicilina y metronidazol cada 12 horas durante al menos 10 días. La pauta inicial triple con un inhibidor de bomba de protones a dosis doble, claritromicina y amoxicilina, la conocida como OCA, cada 12 horas durante 14 días. También se acepta si se mantiene una efectividad por encima del 80%. Tras el fracaso del tratamiento de primera línea, se recomienda como segunda línea pautar con inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, levofloxacino y bismuto durante 10 a 14 días. Si fracasa el tratamiento de segunda línea, se recomienda como tercera línea inhibidor de bomba de protones, bismuto, tetraciclina y metronidazol. Si fracasa este tratamiento de tercera línea, será necesario reevaluar si es imprescindible la erradicación y si lo es, remitir al paciente a un centro de referencia para valorar la realización de cultivo y antibiograma. En los casos en que el paciente sea alérgico a la penicilina, el protocolo a seguir es el siguiente. Primera línea, pauta cuádruple con inhibidor de bomba de protones, bismuto, doxiciclina y metronidazol por 10 a 14 días. Segunda línea, terapia triple con inhibidor de bomba de protones, levofloxacino y claritromicina durante 10 días. Si fracasa el tratamiento de segunda línea, se debe reevaluar si es imprescindible la erradicación y si lo es, remitir al paciente a un centro de referencia para valorar cultivo y antibiograma. 1.2. Gastritis aguda y crónica. Gastritis es un término histológico que denota inflamación de la mucosa gástrica y por tanto se requiere la realización de una biopsia para su diagnóstico. Gastritis o gastropatía aguda. La gastritis aguda se caracteriza por la presencia de infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares que se manifiesta por pérdida de la integridad de la mucosa gástrica con erosiones y sangrado difuso. Estas erosiones gástricas, por definición, no sobrepasan la muscular de la mucosa. Gastritis de estrés. Se presenta en pacientes hospitalizados en UCI, enfermos de gravedad, traumas o infecciones graves, insuficiencia hepática, renal o respiratoria grave. Puede dar lugar a distintas lesiones desde erosiones superficiales, cuerpo y fundos, hasta la úlcera péptica, antro y duodeno. La isquemia de la mucosa y la acidez gástrica pueden ser el factor desencadenantes. La forma más frecuente de manifestación clínica es la hemorragia digestiva alta que varía en gravedad. El mejor método de diagnóstico es la endoscopía.
El tratamiento y prevención reside en la mejoría de la enfermedad subyacente, las medidas que se emplean en toda hemorragia digestiva alta y la utilización de inhibidor de bomba de protones, los anti-H2 o sucralfato en dosis necesaria para mantener el pH gástrico por encima de 4. Ocasionalmente se necesitan medidas más agresivas para controlar la hemorragia, como son la embolización o cirugía. Existen tipos de ulceraciones de estrés con entidad propia. Úlcera de Cushing. Es una verdadera úlcera de estrés asociada a patología del sistema nervioso central o aumento de la presión intracraneal. Tiene como peculiaridad que el factor patogénico principal es la hipersecreción de ácido. Úlcera de Curling. Este tipo de úlcera se asocia a los grandes quemados y están causadas por hipovolemia. Esa hipovolemia reduce el flujo del estómago, lo que interfiere en el mecanismo de aclaramiento de los hidrogeniones, que de esa manera permanece más tiempo en contacto con la mucosa, originando este tipo de úlceras. Gastritis por fármacos. Diversos agentes pueden producir lesiones en la mucosa gástrica. Entre ellos destacan el ácido acetil salicílico, AAS, y los AINE, que por su actividad inhibitoria de la ciclooxigenasa 1 producen erosiones gástricas. Son las causas más comunes de gastropatía reactiva. Gastritis por tóxicos. Alcohol. Tras su ingesta se observa con frecuencia hemorragias subepiteliales en el examen endoscópico sin inflamación mucosa importante. Los efectos de la combinación de alcohol e ibuprofeno se asocia mayor daño de la mucosa que el observado en cada agente de forma aislada. Cocaína. Se ha comprobado la relación entre el uso de cocaína en forma de crack y la hemorragia gastrointestinal por erosión exudativa difusa gastroduodenal. Reflujo biliar. La gastritis por reflujo biliar puede producirse tras una gastrectomía parcial con anastomosis del duodeno o yeyuno, colecistectomía o esfinteroplastía. Puede producir atrofia gástrica y aumentar el riesgo de carcinoma en el muñón gástrico. Gastritis aguda producida por Helicobacter pylori. Frecuente, la infección por Helicobacter pylori cursa de manera sintomática. Puede asociarse a hipercloridria transitoria. Gastritis erosiva enteropática. Es una enfermedad muy poco frecuente que presenta múltiples erosiones en las crestas de los pliegues gástricos sin que se conozca ningún factor precipitante de esta lesión. La clínica se presenta como anorexia, náuseas, vómitos y molestias abdominales inespecíficas. El diagnóstico se realiza mediante endoscopía y biopsia y no existe ninguna recomendación terapéutica específica. Gastritis crónica. Se entiende por gastritis crónica cuando el infiltrado inflamatorio está constituido principalmente por células mononucleares. Las formas más comunes de gastritis crónica son tabla 1.5, tipos de gastritis crónica. Gastritis atrófica corporal difusa o tipo A. Propiedad que otorga, forma menos frecuente, predominante en mujeres, gastritis atrófica por mecanismo inmunitario, destrucción de células parietales, localización fundus y cuerpo. Asocia hipercloridria e hipergastrinemia secundaria, hiperplasia de células G antrales y riesgo de desarrollo de tumores neuroendocrinos. Déficit de vitamina B12 por disminución del factor intrínseco. Anemia perniciosa, megaloblástica, con o sin clínica neurológica. Es más frecuente gastritis atrófica sin déficit de vitamina B12. Diagnóstico: déficit de vitamina B12 más histología más anticuerpo anticélula parietal. Tratamiento: inyección de vitamina B12 intramuscular, mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico. Gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori.
propiedad que otorga, forma más frecuente de gastritis crónica, localización principalmente antro, riesgo de aparición de úlceras antrales y duodeno, diagnóstico, histología y test de detección de Helicobacter pylori, tratamiento, erradicación del Helicobacter pylori, incremento del riesgo de adenocarcinoma gástrico y del linfoma MALT. Tipos: gastritis crónica activa o tipo B antral, gastritis crónica atrófica multifocal antro y cuerpo, puede asociar metaplasia intestinal y displasia en su interior, lesiones preneoplásicas. Recuerda: gastritis A, atrófica, gastritis B, bicho Helicobacter pylori. Gastritis atrófica corporal difusa o tipo A. Es la forma menos común de las gastritis crónicas. La enfermedad es más frecuente en el norte de Europa y predomina en las mujeres. Puede asociarse a otros trastornos autoinmunitarios como son el hipoparatiroidismo, tiroiditis autoinmunitaria, enfermedad de Addison, vitiligo y diabetes. Existe una destrucción de las células parietales por un mecanismo inmunitario que condiciona la inflamación y posterior atrofia predomina en fundus y cuerpo. Produce una profunda hipercloridria que lleva a una importante hipergastrinemia con hiperplasia de las células G antrales, llegando a veces a transformarse en verdaderos tumores carcinoides. También hay una disminución de la secreción del factor intrínseco que conduce a una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12 megaloplástica, con o sin clínica neurológica. Aunque la gastritis atrófica sin anemia perniciosa es más frecuente. En el 90% de los pacientes con gastritis atrófica tipo A y anemia perniciosa presentan anticuerpos anticelulosa parietal y en el 40% anticuerpos antifactor intrínseco son más específicos. El diagnóstico requiere la confirmación del déficit de vitamina B12, presencia de anticuerpos anticelulosa parietal e histología positiva. No existe tratamiento salvo para la anemia perniciosa, consistente en administrar vitamina B12 vía intramuscular. Existe un incremento del riesgo de tumores neuroendocrinos, gastrinomas y de adenocarcinoma gástrico. Gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori. Es la forma más frecuente de gastritis crónica. Infección crónica por la bacteria asocia siempre un mayor o menor grado de reacción inflamatoria de la mucosa gástrica. Esta respuesta inflamatoria puede adoptar dos patrones distintos: gastritis crónica activa o gastritis tipo B, caracterizada por un infiltrado inflamatorio crónico por linfocitos y polimorfonucleares. La afección es fundamentalmente antral, asocia hipercloridria. Gastritis crónica atrófica multifocal se caracteriza por un infiltrado inflamatorio difuso con atrofia glandular y metaplasia intestinal. Se afecta el cuerpo y el antro, asocia hipercloridria. Para establecer el diagnóstico se debe realizar toma, biopsia para histología junto a un test de detección de Helicobacter pylori. El tratamiento es la erradicación de Helicobacter pylori. Existe un incremento en el riesgo de adenocarcinoma de tipo intestinal y de linfoma MALT. Úlcera péptica. Generalidades. Se trata de un término empleado para referirse a un grupo de trastornos ulcerativos del tracto gastrointestinal superior, afectando principalmente a la porción proximal del duodeno y del estómago. Muy frecuentemente, el agente causal es Helicobacter pylori. La incidencia de úlcera péptica está disminuyendo, posiblemente como resultado del incremento del uso de inhibidores de la bomba de protones y de la disminución de la frecuencia de infección por Helicobacter pylori. Aunque el conocimiento de la etiopatogenia es incompleto, se acepta que es el resultado de un desequilibrio entre los factores agresores y defensores de la mucosa gástrica. A diferencia de las erosiones gástricas, pérdida de sustancia que no alcanza la submucosa está bien delimitada y es profunda, llegando en ocasiones hasta la capa muscular.
Histológicamente es una zona de necrosis eosinofílica que asienta sobre el tejido de granulación con células inflamatorias crónicas y rodeando por cierto grado de fibrosis. Clínicamente, los síntomas típicos de la enfermedad ulcerosa péptica incluyen sensación ardorosa o dolor epigástrico quemante. El dolor aparece entre 2 a 5 horas después de la ingesta de alimentos o en ayuno, y el dolor nocturno se alivia por alimentos, antiácidos o agentes antisecretores. El diagnóstico siempre será endoscópico acompañado de toma de biopsias. El término de úlcera refractaria hace referencia a la úlcera duodenal que no ha cicatrizado en 8 semanas, o a la gástrica que no lo ha hecho en 12 semanas de tratamiento médico correcto. Supone entre un 5 al 10% de las úlceras pépticas, siendo la causa más común de refractariedad el tabaquismo. Otros factores que contribuyen a la refractariedad de la úlcera son el mal cumplimiento del tratamiento, la infección persistente o resistente por Helicobacter pylori, el consumo continuado de AINE, estados de hipersecreción gástrica o diagnóstico incorrecto por tratarse de un tumor o causa infrecuente de ulceración. Si ha habido algún tipo de respuesta favorable al tratamiento secretor, se debe mantener el tratamiento hasta confirmar la erradicación del Helicobacter pylori. Ante el fracaso terapéutico, quedaría como alternativa la cirugía electiva. Los antecedentes de úlcera péptica, tabaquismo, úlceras gigantes, entre otros, aumentan la probabilidad de que un nuevo episodio de dispepsia se deba a una úlcera recurrente. Úlcera duodenal. Su prevalencia se estima en alrededor del 10% de la población. Su historia natural es la de cicatrización espontánea y recurrencia, pudiendo recidivar a los 2 años entre un 80 al 90%. Sin embargo, con la gran variedad terapéutica actual, las perspectivas son, en la mayoría de los casos, la de una enfermedad de único brote. Se localiza en más del 95% en la primera porción del duodeno. Son pequeñas y los diámetros superiores a 1 centímetro son poco habituales. Etiopatogenia. Infección por Helicobacter pylori es el factor más importante debido a que en el 95% de las úlceras duodenales pueden demostrarse la presencia de esta bacteria en las biopsias gástricas, asociadas al consumo de AINE y otros factores. Alteraciones en el nivel de gastrina. El nivel de gastrina basal en estos pacientes es normal, pero aumenta su secreción en respuesta a los alimentos. Por consiguiente, secretan más ácido en respuesta a una inyección de gastrina y vacían su estómago más rápidamente. Factores genéticos. Entre un 20% y un 50% de los sujetos con úlcera duodenal tienen una historia familiar de esta enfermedad. Las personas con el grupo sanguíneo 0 tienen un 30% de incremento de riesgo. Asimismo, se ha descrito un aumento de la incidencia del HLA-B5. Tabaco. El consumo de tabaco aumenta la incidencia de úlcera duodenal, empeora la cicatrización de las úlceras, favorece las recurrencias e incrementa el riesgo de complicaciones y la necesidad de cirugía. Aumento del riesgo de úlcera duodenal en síndromes mieloproliferativos con basofilia, EPOC, fibrosis quística, déficit de alfa-1 antitripsina, litiasis renal, insuficiencia renal crónica, cirrosis alcohólica, radioterapia, quimioterapia, entre otros. Manifestaciones clínicas. El síntoma más frecuente es el dolor epigástrico, que aparece entre 1 hora y media a 3 horas después de las comidas, y que se alivia con los alimentos o con antiácidos antisecretores. El síntoma más discriminante, pero lejos todavía de ser perfecto, es el dolor que despierta al paciente por la noche entre las 00 horas y las 3 a.m. El dolor es inducido por el ácido. Sin embargo, este es un síntoma poco sensible y específico, puesto que se debe tener en cuenta que muchos pacientes con úlcera duodenal no tienen síntomas. Un cambio en las características del dolor deben hacer pensar en una complicación.
Las úlceras pilóricas se comportan clínicamente como las duodenales. Sin embargo, los síntomas responden menos a los alimentos y a los antiácidos. Incluso puede aumentar el dolor con los alimentos y con mayor frecuencia se producen vómitos por obstrucción gástrica. En general, se requiere cirugía con más frecuencia en las pilóricas que en las del bulbo duodenal. Diagnóstico. La úlcera duodenal se puede diagnosticar correctamente con estudios gastroduodenales convencionales con contraste. Identifican alrededor del 70% de los casos. Sin embargo, la endoscopía es el método más fiable y debería recomendarse como primera elección. Su realización no se justifica si el diagnóstico se ha obtenido mediante radiología. La endoscopía estaría indicada obligatoriamente en el caso de fuerte sospecha de úlcera duodenal que no es visible radiológicamente, posiblemente por ser muy pequeña o superficiales, en pacientes con deformidad vulvar y cuando se presenta con hemorragia digestiva alta. El método diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori que se utiliza dependerá del que se haya empleado para la lesión ulcerosa. Si se ha realizado un estudio no invasivo, debe realizarse un test de aliento y si se ha optado por la endoscopía, se empleará un test de la ureasa o estudio histológico. No se requiere repetir la endoscopía para confirmar la cicatrización de la úlcera, excepto en úlceras duodenales no complicadas. Recomendaciones terapéuticas. El tratamiento pasa por erradicar Helicobacter pylori en aquellos pacientes con infección documentada y úlcera demostrada, bien en el momento actual o en otros episodios previos. Con ello se consigue acelerar la cicatrización y sobre todo evitar recidivas. Si el paciente permanece asintomático al concluir la terapia erradicadora, no precisará tratamiento de mantenimiento. Ante una úlcera duodenal refractaria tras descartar otras causas etiológicas, está indicada la cirugía. La técnica de elección es la vagotomía supraelectiva abierta o laparoscópica. En pacientes con factores de riesgo de recidiva, se optará por vagotomía transmuscular más piroplastía. Figura 1.2. Algoritmo diagnóstico terapéutico de la úlcera duodenal. Úlcera duodenal. Por endoscopía oral, test diagnóstico de Helicobacter pylori, ureasa e histología, más tratamiento erradicador, no mantener el tratamiento antisecretor. Úlcera duodenal, estudio gastroduodenal con contraste, test diagnóstico de Helicobacter pylori, test de aliento, más tratamiento erradicador, no mantener el tratamiento antisecretor. Úlcera gástrica. Las úlceras gástricas tienen mayor incidencia en pacientes mayores de 65 años. Suelen ser más grandes y profundas que las duodenales. Se localizan con más frecuencia en la curvatura menor del estómago, sobre todo en la mucosa antral y también en el píloro. Etiopatogenia. El Helicobacter pylori se encuentra aproximadamente en el 60 al 80% de los casos. Los AINES son la segunda causa, producen con más frecuencia úlcera gástrica que duodenal. Un 10% de úlceras gástricas son de causa idiopática. Pueden ser manifestación de un cáncer gástrico. Manifestaciones clínicas. Un 30% de los casos pueden ser asintomáticos. El dolor en el epigastrio es el síntoma más frecuente, pero sigue un patrón menos característico que el de la úlcera duodenal. Aparecen vómitos con más frecuencia, sin necesidad de una obstrucción mecánica. Casi siempre se acompaña de gastritis en caso de asociarse a Helicobacter pylori. Las recurrencias son habitualmente asintomáticas. Diagnóstico. La endoscopía es el procedimiento diagnóstico de elección. Se debe tomar entre 6 u 8 biopsias de los bordes de la úlcera y cepillado del lecho ulceroso para el estudio citológico, pues es necesario excluir las lesiones malignas. Obtener biopsias del antro gástrico para investigar infección por Helicobacter pylori o realizar un test de ureasa. Estudios radiológicos con bario identifican alrededor del 70% de los casos. Si se ha realizado un
estudio varitado debe hacer un test de aliento para descartar infección por Helicobacter pylori. Es obligatorio repetir la endoscopía para confirmar la cicatrización de la úlcera gástrica y la erradicación del Helicobacter pylori tras el tratamiento. Recomendaciones terapéuticas. El tratamiento erradicador del Helicobacter pylori acelera la cicatrización de la úlcera y evita las recurrencias, pero se debe tener en cuenta que las úlceras gástricas cicatrizan más lentamente. Por ello, se debe mantener el tratamiento antisecretor durante 4 a 8 semanas. Tras el tratamiento erradicador, se puede recomendar como mantenimiento un antagonista H2 o un inhibidor de bomba de protones durante 8 semanas, o si se mide más de 2 centímetros durante 12 semanas. Las úlceras gástricas refractarias al tratamiento pueden asociar un proceso neoplásico, por lo que está indicada la resección quirúrgica. Habrá que asociar vagotomía en determinados casos en función del tipo y localización de la misma, ya que puede asociar un estado hipersecretor o no. Recuerda, en las úlceras gástricas es aconsejable repetir la endoscopía alrededor de las 6 semanas después de iniciada la terapia para valorar la cicatrización. Úlceras asociadas a antiinflamatorios no esteroideos AINE. Los AINE actúan fundamentalmente por la inhibición de la ciclooxigenasa, COX, lo que provoca inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Asimismo, esta inhibición afecta a las prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica, siendo este el principal mecanismo de lesión gástrica, aunque también son tóxicos frente a la mucosa por su carácter de ácidos débiles. Existen dos formas de COX, el tipo 1, COX-1, que se observa de forma habitual en células normales, y el de tipo 2, COX-2, que es inducida en las células inflamatorias. La inhibición selectiva de la COX-2 teóricamente aportaría las ventajas de la analgesia o la antiinflamación, pero al no inhibir la COX-1 no se producirían lesiones gástricas. Efectos secundarios gastrointestinales de los AINE tradicionales no selectivos. Los AINEs favorecen sobre todo la aparición de úlceras gástricas o duodenales, de hemorragia digestiva, la perforación y la estenosis pilórica. No todos los AINEs tradicionales presentan el mismo riesgo gastrointestinal. Aciclofenaco, diclofenaco e ibuprofeno son de bajo riesgo y piroxicam y ketorolaco son de alto riesgo. Los factores que predisponen a la aparición de una úlcera péptida por el consumo de estos son antecedentes de úlcera péptica complicada, hemorragia, perforación, edad avanzada, dosis elevadas, tratamientos prolongados, asociación a corticoides o anticoagulantes, tipo de AINE, presencia de enfermedad subyacentes graves. Efectos secundarios gastrointestinales de los AINE selectivos COXIP. Tanto los AINE selectivos de primera generación, Rofecoxib, Celecoxib, como los de segunda generación, Lumiracoxib, Etrocoxib, han mostrado un perfil de seguridad gastrointestinal claramente superior a la de los AINEs no selectivos, con una reducción de las complicaciones en la mucosa gastrointestinal del 50% al ser comparados con estos últimos. No obstante, el uso concomitante de Coxib y el ácido acetilsalicílico en bajas dosis reduce o anula las ventajas comparativas en su perfil de seguridad gastrointestinal con respecto a los AINEs tradicionales. El perfil de seguridad de los COXIP incluye sus posibles efectos adversos renales y cardiovasculares. Asimismo, los COXIP también se han relacionado con un incremento del riesgo trombótico. Estos efectos adversos han hecho afinar mucho los criterios para seleccionar su empleo en un paciente concreto. Recomendaciones terapéuticas. En cuanto al tratamiento de la úlcera secundaria a los AINEs, si es posible, se debe suspender el fármaco. Por lo demás, el tratamiento se realiza preferentemente con omeprazol. Tabla 1.6.
Tabla 1.6. Pautas de actuación frente a la úlcera péptica por AINE. Pautas a seguir en el tratamiento de la úlcera por AINE. Suspender el AINE. Antisecretores, inhibidor de bomba de protones, de elección y anti-H2. Úlcera duodenal, 8 semanas. Úlcera gástrica, 12 semanas. Si el Helicobacter pylori es positivo, erradicación. Si no se puede suspender AINE, mantener inhibidor de bomba de protones a mayor dosis. Para la prevención de lesiones gastrointestinales y profilaxis de úlceras por AINE en pacientes de riesgo, se ha demostrado la utilidad de uso del AINE asociado a inhibidor de bomba de protones o a un inhibidor selectivo de la COX-2. Tratamiento médico de la úlcera péptica. Actualmente se disponen de una amplia variedad terapéutica que incluye las que se expone a continuación. Antiácidos son útiles para el alivio del dolor. Deben emplearse al menos 1 hora después de las comidas, aunque se ha generalizado su uso de demanda. Se utilizan el hidróxido de aluminio, que pueden producir estreñimiento e hipofosfatemia, y el hidróxido de magnesio, que puede provocar diarrea y ocasionalmente hipermagnesemia. Se usa muy frecuentemente la combinación de ambos antiácidos. Existe un nuevo antiácido, el azexamato de zinc, que posee además propiedades antisecretoras de ácido. Antagonistas de los receptores H2. Son inhibidores de la secreción ácida. Actúan bloqueando los receptores H2 de la célula parietal. Asimismo, disminuyen la secreción de pepsinógeno y la actividad de la pepsina. Los disponibles actualmente son cimetidina, menos potente, ranitidina, famotidina, más potente, y nisatidina. Estos fármacos producen numerosas interacciones medicamentosas que sobre todo ocurren con la cimetidina, por su avidez para unirse al citocromo P450, inhibiendo el metabolismo de todos los fármacos que se metabolizan a través de esa vía. Los efectos secundarios son diarrea, cefalea, mialgias, estreñimiento, elevación de las transaminasas, toxicidad hematológica y efectos sobre el sistema nervioso central. No son adecuados para la protección de la gastropatía por los AINE. Agentes protectores de la mucosa. El sucralfato se une tanto a la mucosa normal como a la alterada. Tiene muy pocos efectos secundarios, siendo el más frecuente el estreñimiento. Pueden reducir la absorción de muchos fármacos, sobre todo de las fluoroquinolonas. El bismuto coloidal, en presencia de un medio ácido, se une a proteínas formando un compuesto sobre la úlcera que la protege de la digestión ácido péptica. También actúa a través de su acción sobre el Helicobacter pylori. Inhibidores de la bomba de protones IBP. Son los fármacos de elección por ser los más potentes y efectivos como antisecretores. Se unen de forma irreversible a la bomba de protones ATPasa hidrógeno de potasio, que es la vía final común de secreción de ácido en la célula parietal. Se dispone de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol. Son los más efectivos para el tratamiento de la úlcera péptica, actuando las 24 horas. Deben administrarse 30 minutos antes de las comidas. El pantoprazol y el rabeprazol son los que tienen menos interacciones medicamentosas. Asimismo, poseen actividad contra el Helicobacter pylori, por lo que son los antisecretores preferentemente empleados en la terapia erradicadora. Se ha descrito muy pocos efectos adversos, ginecomastia e impotencia con omeprazol. Algunos pacientes presentan hipergastrinemia significativa que vuelve a la normalidad tras 2 a 4 semanas después de retirar el tratamiento. En pacientes tratados durante largo tiempo con omeprazol se ha observado hiperplasia de células parietales, casi siempre acompañada de gastritis crónica por Helicobacter pylori, pero no se ha descrito ningún caso de carcinoide gástrico. Sin embargo, se aconseja en pacientes con niveles de gastrina superiores a 250 a 500 picogramos por mililitro reducir las dosis de omeprazol o utilizar un tratamiento alternativo.
Interfieren en la absorción de hierro, ampicilina, ketoconazol o digoxina. Dieta. Actualmente la única recomendación es que los pacientes eviten los alimentos que les producen los síntomas. Complicaciones de la úlcera péptica. Cerca del 25% de los pacientes con úlcera péptica tienen una complicación grave como la hemorragia, la perforación y la obstrucción gástrica. Las úlceras silenciosas y las complicaciones son más comunes en pacientes añosos y que en los que toman AN. Hemorragia. A mayor edad, mayor mortalidad por sangrado del tubo digestivo alto. Asimismo, la presencia de comorbilidades aumenta el riesgo de muerte. La presencia de cirrosis eleva al doble la mortalidad y eleva el riesgo de fracaso de la hemostasia por endoscopía y la necesidad de transfusión. La presencia inicial de shock hipovolémico aumenta el riesgo de mortalidad y la necesidad de cirugía. La hemorragia se presenta en un 20 al 25% de las úlceras pépticas. La úlcera duodenal, generalmente en cara posterior, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Esófago hasta el ángulo de Treis. Las úlceras gástricas sangran con más frecuencia que las duodenales, aunque al ser menos prevalentes son causa de HDA con menor frecuencia. Asimismo, la hemorragia gástrica tiene mayor mortalidad. El factor de riesgo más importante para el sangrado es la toma del AN. Es más frecuente el sangrado en úlceras de pacientes de más de 50 años. Generalmente suele ser indoloro y se manifiesta en forma de hematemesis, vómitos de sangre fresca o bien digerida, melenas, heces alquitranadas, síndrome anémico o hematoquesia en pacientes con historia de úlcera péptica. Si el sangrado es muy intenso, aparecen signos de descompensación hemodinámica, taquicardia, hipotensión y shock hipovolémico. Tabla 1.7. Causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Frecuentes: úlcera péptica, gastropatía por alcohol AINE, ácido acetilsalicílico, estrés, esofagitis, desgarro de Mallory-Weiss, varices gastroesofágicas. Menos frecuente, neoplasias esofágicas, gástrica o duodenal, enfermedad de Delafoy, tratamiento anticoagulante y fibrinolítico, enfermedad de Meniere, malformación arteriovenosa, fístula aortoentérica, enfermedad de Rendu-Osler, discracias sanguíneas. La primera medida ante un sangrado digestivo es la estabilización hemodinámica del paciente. Es necesaria una rápida expansión del volumen para mantener la oxigenación y la perfusión de los tejidos. La transfunción de concentrados de hematíes puede requerirse después de que se haya perdido el 30 al 40% del volumen circulante. El tratamiento con los inhibidor de bomba de protones estabiliza el coágulo y por tanto disminuye el resangrado, la necesidad de cirugía y la mortalidad. La endoscopía ha demostrado su elevado valor para identificar la lesión responsable de la hemorragia y establecer el pronóstico. Además, permite aplicar un tratamiento hemostático si está indicado. Si se realiza de manera precoz, antes de 24 horas desde el episodio de sangrado, ofrece importantes ventajas como son: permite identificar aquellos pacientes con lesiones de bajo riesgo y que pueden ser dados de alta precozmente. En pacientes con lesiones de alto riesgo se podrá aplicar un tratamiento hemostático, lo que disminuye la recidiva hemorrágica, la necesidad de cirugía y la mortalidad. Tiene un efecto positivo sobre el coste de la asistencia, ya que evita ingresos innecesarios de pacientes de bajo riesgo y acorta la estancia de aquellos con lesiones de alto riesgo. Para establecer una clasificación del riesgo de las úlceras pépticas sangrantes, se dispone de una clasificación endoscópica, la clasificación de Forest. Clasificación endoscópica de Forest, tabla 1.8. Hemorragia activa, clasificación 1A,
Hallazgo endoscópico, hemorragia en chorro, recidiva 55%. Hemorragia activa, clasificación 1B, hallazgo endoscópico, hemorragia en babeo, recidiva 50%. Hemorragia reciente, clasificación 2A, hallazgo endoscópico, vaso visible, recidiva 43%. Hemorragia reciente, clasificación 2B, coágulo adherido, recidiva 22%. Hemorragia reciente, clasificación 2C, hallazgo endoscópico, mancha plana, recidiva 7%. Ausencia de signos de sangrado, clasificación 3. Hallazgo endoscópico, base de fibrina, recidiva 2%. Se consideran lesiones de alto riesgo de Forets 1A, 1B, 2A y 2B. Está indicado ingreso hospitalario y estabilización hemodinámica, administración de inhibidor de bomba de protones por vía intravenosa, bolo de 80 miligramos seguidos de perfusión intravenosa por 72 horas. Tratamiento endoscópico doble con adrenalina o esclerosantes, vasoconstricción más hemoclips, método hemostático mecánico. En cambio, en las lesiones de bajo riesgo de Forets 2C y 3 no está indicado el tratamiento endoscópico, por lo que son pacientes candidatos a alta hospitalaria precoz con tratamiento con inhibidor de bomba de protones vía oral. No requiere tratamiento endoscópico. Ocasionalmente, los pacientes necesitarán cirugía para controlar el daño hemorrágico mediante sutura del vaso sangrante o sobre el nicho ulceroso ligadura de un vaso, arteria pilórica o arteria gastroduodenal o resección de la úlcera, habitualmente antrectomía o hemigastrectomía y excepcionalmente gastrectomía subtotal. Perforación. Esta complicación se observa en el 5 al 10% de los pacientes con úlcera péptica. Se perforan con más frecuencia las úlceras de la pared anterior del duodeno, pero la que presenta una mayor mortalidad es la que se produce en la úlcera gástrica. La ingesta de AINE es el factor de riesgo más importante y el ácido acetilsalicílico, incluso a dosis bajas, tabaquismo, consumo de cocaína, psicoestimulantes y probablemente la infección por Helicobacter pylori. Se manifiesta por un dolor epigástrico súbito, intenso, que se extiende a todo el abdomen, peritonitis bacteriana y química, y se irradia a hombros. A la exploración aparecen signos de irritación peritoneal, con el característico abdomen en tabla, y neumoperitoneo. Aparecen también signos de sepsis, fiebre, taquicardia, oliguria, y si evoluciona puede llegar al shock y hipotensión. En los pacientes mayores el cuadro puede ser silente y evolucionar más gravemente a la inestabilidad y el shock. Recuerda, debe sospechar una úlcera perforada en un paciente con dolor epigástrico súbito, abdomen en tabla y signos de sepsis, que presentan antecedentes de úlcera péptica o de consumo de AINE. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Ante la sospecha de perforación, se debe solicitar una radiografía de tórax en bipedestación para observar el neumoperitoneo, que es visible en el 75% de los casos y es patognomónico. La visualización del ligamento falciforme del hígado constituye un signo radiológico de neumoperitoneo. La TAC se reserva para en los casos de fuerte sospecha clínica y radiología no concluyente. La mayoría de los pacientes son candidatos a tratamiento quirúrgico que consta de dos partes. 1. Control del daño agudo o cirugía de la perforación. Consiste en el cierre de la perforación asociado generalmente a una omentoplastía y el lavado abundante de la cavidad abdominal. El abordaje puede ser abierto o laparoscópico. Tratamiento de la úlcera que originó la complicación mediante tratamiento médico y o erradicador si es positivo para el Helicobacter pylori negativo. Dispepsia. Se considera dispepsia al dolor o molestia, saciedad precoz, distensión, plenitud, eructos, náuseas
en general leve, localizado en el epigastrio, bien continua o intermitente. La dispepsia se puede clasificar en varios tipos. Dispepsia no investigada. Este término engloba a los pacientes que presentan la clínica por primera vez y aquellos en los que la sintomatología es recurrente, pero que nunca han sido sometidos a una evaluación diagnóstica. Dispepsia orgánica se refiere a cuando a través de diferentes pruebas diagnósticas se identifican causas orgánicas que justifican los síntomas. Dispepsia funcional, también denominada dispepsia no ulcerosa, cuando tras realizar pruebas complementarias, incluida la endoscopía, no se encuentra ninguna causa que lo justifique. Asimismo, en función de los síntomas predominantes se clasifica en tipo ulcerosa, en la que predomina la epigastralgia postprandial, mejorando con la ingesta alimenticia o con los antiácidos, típica del consumo de los AINES. Tipo motora, que se caracteriza por la plenitud, distensión, saciedad temprana, náuseas y a veces epigastralgia. En cuanto a la fisiopatología de la dispepsia funcional, el origen de los síntomas no está claro. Teóricamente, la clínica se debe a un asopalamiento de alteraciones motoras, retraso en el vaciamiento gástrico y sensitivas, hipersensibilidad a la distensión mecánica. Otros factores relacionados son la infección por Helicobacter pylori o factores genéticos. La actitud diagnóstica viene condicionada por la presencia de datos de alarma, pérdida de peso, vómitos, disfagia, sangrado digestivo y masa abdominal palpable. En ausencia de estos datos de alarma, no está justificada la realización de pruebas diagnósticas de entrada. De hecho, en los pacientes con dispepsia no investigada, menores de 55 años y sin síntomas ni signos de alarma, se recomienda la estrategia de test y TREAT, prueba diagnóstica de Helicobacter pylori, y si es positivo se establecerá el tratamiento erradicador como primera opción, por delante del tratamiento antisecretor empírico o la endoscopía, dejando las pruebas diagnósticas para aquellos pacientes con mala evolución. La presencia de datos de alarma o el debut a edad superior a los 55 años obliga a la panendoscopía oral desde el inicio. Ideas clave. El diagnóstico de certeza de la infección por Helicobacter pylori es el aislamiento en medios de cultivo de la bacteria. El test de la ureasa y la tinción con la técnica de Giemsa modificada de la mucosa gástrica son técnicas de alta sensibilidad diagnóstica. El test de aliento con urea marcada con C13 es sencillo, no invasivo y tiene una excelente sensibilidad y especificidad, lo que le otorga validez en casi todas las circunstancias en que se sospecha la infección por Helicobacter pylori. En los casos de úlcera gástrica o úlceras complicadas y en general, siempre que sea posible se recomienda confirmar la erradicación de la infección, siendo la elección el test de aliento. La hemorragia es la forma más frecuente de manifestación clínica de la gastritis por estrés. Los anticuerpos anticelulosa parietal y sobre todo los antifactor intrínsecos son propios de la gastritis tipo A. Hay hipergastrinemia reactiva a la hipercloridria y se asocia a la anemia perniciosa. La gastritis tipo B es la más frecuente y se debe a la infección por Helicobacter pylori. Los casos de gastritis tipo B con atrofia pueden asociarse con fenómenos de metaplasia y displasia en su interior. Las úlceras pépticas son más frecuentes en la primera porción o bulbo duodenal. Las gastritis ocurren con mayor frecuencia en la región antropilórica y son en general de mayor tamaño que las duodenales. Aunque la causa más frecuente de hemorragia digestiva suele ser la úlcera duodenal, el riesgo relativo de sangrado es mayor para las úlceras gástricas debido a su mayor tendencia al sangrado. La causa más frecuente de úlcera péptica duodenal es la infección por Helicobacter pylori, responsable del 95% de las duodenales y del 70 al 80% de las gástricas. La prueba diagnóstico-terapéutica de elección ante la sospecha de úlcera será la endoscopía.
En la úlcera por AINES, si no es posible evitar la prescripción del AINE, es obligatorio el uso de inhibidor de bomba de protones. La dispepsia sin signos de alarma se trata sin pruebas diagnósticas previas. Casos clínicos. Mujer de 45 años diagnosticada de úlcera péptica duodenal a los 25 años y que presenta reagudizaciones estacionales que trata con ranitidina. Coincidiendo con una fase aguda, se realiza endoscopia oral que demuestra una úlcera duodenal en la cara posterior de 1 centímetro de diámetro. ¿Cuál de entre los siguientes le parece el tratamiento más conveniente? Inciso número A. Clavulánico más ciprofloxacino más bismuto coloidal durante 7 días. Inciso B. Ciprofloxacino más bismuto coloidal más pantoprazol durante 10 días. Inciso C. Amoxicilina más bismuto coloidal más omeprazol durante 20 días. Inciso D. Metronidazol más claritromicina más pantoprazol durante 20 días. Inciso E. Lansoprazol más bismuto coloidal más cefotaxima durante 7 días. La respuesta es el inciso D. Metronidazol más claritromicina más pantoprazol durante 20 días. Mujer de 58 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes patológicos de interés que desde hace 2 meses refiere astenia franca y ningún síntoma digestivo. Toma ibuprofeno de forma ocasional por dolores lumbares inespecíficos. La analítica revela hemoglobina 9 gramos decilitro, hematocrito de 29%, volumen corpuscular medio 79 femtolitros y ferritina 14 miligramos por decilitro. ¿Cuál de las entidades que a continuación se menciona no debe incluir en el diagnóstico diferencial de este caso? Inciso A. Lesiones agudas o crónicas de la mucosa gastrointestinal secundarias al consumo de AINES. Inciso B. Cáncer colorectal. Inciso C. Angiodisplasia de colon. Inciso D. Gastritis atrófica. Inciso E. Todas. La respuesta es el inciso D. Gastritis atrófica. Varón de 65 años, consumidor habitual de AINE, acude al servicio de urgencias por dolor abdominal. Durante su estancia en la sala de espera del hospital, realiza un vómito hemático, presión 60-40 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 120. Se procede a canalizar 2 vías periféricas de 16G y a la expansión con suero salino y dextranos con estabilización hemodinámica del paciente. Se realiza endoscopia urgente en la que se observa úlcera sangrante a chorro. ¿Cuál sería el diagnóstico y manejo terapéutico más adecuados? Inciso A. Úlcera duodenal Forets 1A, esclerosis endoscópica más perfusión intravenosa de inhibidor de bomba de protones. Inciso B. Úlcera duodenal Forets 1B, esclerosis endoscópica más hemoclip más perfusión intravenosa de inhibidor de bomba de protones. Inciso C. Hemorragia por varices, esclerosis más somatostatina intravenosa. Inciso D. Hemorragia por varices, ligadura endoscópica con bandas más terlipresina intravenosa. Inciso E. Úlcera duodenal Forets 2A, alta hospitalaria con inhibidor de bomba de protones vía oral. La respuesta es el inciso A. Úlcera duodenal Forets 1A, esclerosis endoscópica más perfusión intravenosa de inhibidores de bomba de protones. Mujer de 30 años diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, en tratamiento con AINE por artritis de rodilla. Acude al servicio de urgencias por hematemesis. Presión 120-40 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 60, hemoglobina de 14,5 gramos por decilitro. Se realiza una endoscopia urgente donde se observa úlcera duodenal cubierta de fibrina. ¿Qué binomio diagnóstico terapéutico considera correcto? Inciso A. Úlcera duodenal Forets 1A, esclerosis endoscópica más perfusión intravenosa de inhibidor de bomba de protones. Inciso B. Úlcera duodenal Forets 1B, esclerosis endoscópica más hemoclip más perfusión intravenosa de inhibidor de bomba de protones. C. Hemorragia por varices, esclerosis más somatostatina intravenosa. Inciso D.
úlcera duodenal, Forest 3, inhibidor de bomba de protones, vía oral y alta hospitalaria. Inciso E, observación en urgencia por 4 horas más inhibidor de bomba de protones intravenosa. La respuesta es el inciso D, úlcera duodenal, Forest 3, inhibidor de bomba de protones, vía oral y alta hospitalaria. Llegamos al final de este capítulo y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Nos vemos en un próximo audio.